Máximo esplendor de la cultura y civilización egipcia, podemos decir que sigue permanente la fascinación que ejerce el antiguo Egipto en nuestra sociedad de hoy en día. Sin duda, esto se debe en gran parte a la figura de sus antiguos monarcas y las monumentales construcciones que llevaron a cabo. En este sentido, si hay un monumento en la Tierra que ha levantado la admiración de distintas civilizaciones a lo largo de la historia, este es sin duda la Gran Pirámide de Giza. Este emblemático monumento es la única de las 7 maravillas de la antigüedad que todavía se alza majestuosa a pesar de los contratiempos que ha sufrido a lo largo de los milenios. En este contexto, la Gran Pirámide sigue rodeada de un halo de misterio en lo que concierne a cómo fue realmente construida y a los enigmas que aún puede esconder en su interior. Asimismo, son muchas las teorías y leyendas que supuestamente relacionarían esta colosal construcción con los saberes y la ayuda de una inteligencia superior. Pero ¿qué importancia y simbolismo tenían los dioses Isis y Osiris para los antiguos egipcios? ¿Qué era el llamado Proyecto Isis? ¿Cuándo se llevó supuestamente a cabo? ¿Qué se descubrió en dicho proyecto? ¿Qué fuentes lo avalarían? ¿Cuál sería su relación con la Gran Pirámide? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José de Alberto García, egiptólogo e investigador. José de Alberto García, muy buenas noches. Hombre, muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar otra vez contigo. Bueno, pues bienvenido, José de Alberto, Gracias. a esta tu casa. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Luces en la Oscuridad. Y si te parece, vamos a hablar de algo que tú conoces perfectamente, que estás harto de viajar y de dar charlas, cursos, talleres, congresos, etcétera, etcétera, sobre el particular. Hablemos del proyecto Isis, pero antes, ¿qué importancia tienen, por ejemplo, los dioses Isis y Osiris en este antiguo Egipto? ¿Qué simbolizaban? Fue la segunda tríada de dioses, de los dioses más importantes que tenía el antiguo Egipto, que fueron precisamente Isis, Osiris y Horus, su hijo. Para los egipcios representaban los hijos del dios Ra. Tenían una importancia vital y eran los primeros del panteón de todos los dioses egipcios que en aquellos momentos tenía aquella civilización. Podemos decir entonces que Isis es el nombre griego de la diosa egipcia As, que significa trono. Fue denominada Gran Maga, gran diosa madre, reina de los dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Su origen es incierto, pero se estima que provino del delta del Nilo. Las primeras menciones de Isis datan, creo, José de Alberto, de la quinta dinastía de Egipto, en la cual se encuentran las primeras inscripciones literarias, pero su culto se hizo prominente más tarde en la historia egipcia, cuando se empezaron a absorber y a sincretizar los cultos de otras diosas, ¿verdad? Exacto. Junto con Hathor, que también tenía mucha significación dentro de los dioses, y se simbolizaba precisamente igual que Isis. O sea, es difícil reconocer a una y la otra, a no ser por lo que tú has mencionado, por el trono que siempre se representa encima de la cabeza de Isis. ¿Podemos decir entonces que el mito ahora de Osiris es el mito más elaborado e influyente en la mitología del antiguo Egipto? Sí, ahora en estos momentos lo que está más estudiado y más conocido, podríamos decir, es esta triada: Isis, Osiris y Horus, el hijo de los dos. Horus está en todas las partes, en todos los templos, en todas las representaciones de protecciones, de magia, de medicina, está su hijo Horus. Es el halcón, es la figura del halcón. El mito de Osiris, para ir introduciendo el tema para nuestros oyentes, introduce en la religión las nuevas ideas del bien y del mal. En el mito inicial, Osiris, que representa el bien, es asesinado por su hermano Set, que representa el mal. Set arroja a su hermano al Nilo, no obstante Isis, con la ayuda de su sobrino Anubis, encuentra el cadáver y le devuelve a la vida con su amor. Con esa resurrección se establece el triunfo del bien sobre el mal. Proyecto Isis, José de Alberto, dejando a la historia antigua al lado, y si nos referimos al enigma de la leyenda que envuelve al conocido Proyecto Isis, nos tenemos que trasladar a la década de los años 50 para hablar de una investigación realizada en Egipto, por la que entonces la agencia de inteligencia rusa, más conocida como la KGB, ya estaba muy introducida en ese panorama, ¿no? ¿Cuál pudo ser el interés de Rusia en llevar a cabo una investigación en el país de los faraones? ¿Qué buscaba exactamente a la policía secreta soviética? Aquí está el gran enigma. El gran enigma es cómo se enteraron los soviéticos de que allí, en la meseta de Giza, donde hay las mastabas al lado mismo de la Gran Pirámide, había una mastaba que no correspondía a ningún ser humano y que era una mastaba que había sido hecha para
para enterrar el féretro de un ser diferente, ¿no? Entonces, esto de verdad, como hasta hace poco ha sido secreto, pues nadie lo sabe, nadie sabe cómo los soviéticos en aquellos momentos se enteraron. Pero tenemos que dar crédito, porque está sobradamente documentado, porque además en aquellos momentos el jefe de la KGB era Nikita Khrushchev, que intervino él directamente en esta investigación y en esta prospección, ¿no? Ellos se movieron rápidamente para ver a este ser. Tanto fue así que fueron allí en el año 55, duró bastantes años más, pero hay que resaltar una cosa: cuando los soldados soviéticos entraron dentro de la mastaba y cuando tuvieron la orden de abrir el sarcófago dentro de la mastaba, dentro del sarcófago había unos gases letales que mataron a los soldados que estaban más cerca. Los demás salieron corriendo porque aquellos cayeron fulminados, ¿no? Estos gases a mí no deja de ser una especulación, porque bueno, una tumba que esté cerrada desde hace 12.000 años, pues bueno, allí pueden haber bacterias y puede haber lo que quieras, como también se dijo de la tumba de Tutankamón, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquellos soldados murieron por estos gases que salieron de allí, y después, cuando despejaron la zona, la ventilaron y demás, entraron con trajes de protección y sacaron el féretro, sacaron esta momia. Esta momia es una momia muy larga, o sea, tiene más de 2 metros de altura, y desde luego la morfología no tiene nada que ver con la morfología de un ser humano, porque al igual que vemos en el museo que las hijas de Nefertiti tienen la parte occipital, o sea, la parte trasera del cráneo muy prominente, pues este ser tiene esta parte del occipital muy prominente, el cráneo, como decir, alargado, ¿no? Y entonces, bueno, ellos no solamente encontraron los restos de este ser, sino que al lado del sarcófago encontraron varios instrumentos totalmente desconocidos para nuestra civilización y nuestra época. Instrumentos que aún hoy se han intentado investigar y nadie ha sabido para qué eran ni para qué servían, puesto que no tenían nada que ver con lo que normalmente se ponía a los faraones muertos o a los nobles, que eran pues utensilios de la casa, utensilios de comida para el viaje al Duat. No tenía nada que ver con aquello, ¿no? Pero allí estaban. Y por supuesto este ser se lo llevaron, lo custodiaron, y durante muchísimos años fue un alto secreto soviético. ¿Qué sacaron los soviéticos de allí? La verdad es que nadie lo sabe. Ningún investigador hemos podido escudriñar, porque hay una cantidad de barreras que no te permiten saber nada más de lo que ellos han dejado publicar. O sea, ¿no hay ninguna fotografía de este ser? ¿No hay nada? Sí. En internet hay una cantidad de fotografías donde se ve los soldados corriendo, saliendo de estos gases, o sea, huyendo de estos gases por la pequeña puerta que tiene la mastaba. Se ven con sus uniformes y posteriormente se ve el sarcófago con este extraño ser dentro, en el interior. Estos son grabaciones reales que en aquel momento hizo la KGB. Sugiere que podría ser un extraterrestre, ¿no? Por supuesto, esto es muy interesante para los que estudiamos el tema, porque aquí nos da un escalón para apoyarnos sobre la teoría de que los egipcios en aquella época, cuando empezó la primera dinastía, ellos ya copiaron algo que otras personas ya habían hecho muchos años antes. Estamos hablando del 10.800 antes de Cristo, o sea, la datación por carbono 14 de los restos humanoides de este ser datan de esta época, del 10.800. Más o menos, entonces, José de Alberto, la época del gran diluvio universal y de la construcción de la Esfinge. Exactamente, porque como tú muy bien dices, la Esfinge tiene unas marcas de agua laterales, y la parte baja de la pirámide, de la gran pirámide también. Es la única pirámide que tiene estas marcas, ¿no? Entonces podemos suponer que estos seres les dieron todos estos conocimientos de construcción, de medicina, astronomía y demás. A ver si este ser que se ha encontrado en esta mastaba, porque las mastabas eran como cubos, ¿verdad? Exacto, sí. Estamos hablando de una mastaba de 12.000 años, o sea, más o menos de ese periodo del gran diluvio y de la creación de la Esfinge. La gran pirámide de Giza, José de Alberto, es la única, como decíamos al principio, de las 7 maravillas de la antigüedad que todavía se alza majestuosa a pesar de los contratiempos que ha sufrido a lo largo de estos milenios. Asimismo, existen diversas opiniones sobre
sobre la fecha de construcción de esta pirámide. No obstante, los especialistas coinciden en afirmar que fue levantada durante el gobierno de Jufu o Keops en la primera mitad del siglo 26 a.C. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En absoluto. Precisamente Khufu fue un faraón pobre, comparado con Ramsés o con Seti o con Amenofis. Era pobre, era un faraón pobre. Él no podía construir un edificio como es este, ¿no? Aparte de que no yo, sino muchos que investigamos el tema, como Robert Bauval o Graham Hancock, estamos totalmente convencidos que los egipcios lo que intentaron fue construir algo parecido a lo que ya estaba allí. Cuando ellos llegaron, que eran tribus, aquellas pirámides, aquellas construcciones majestuosas ya estaban hechas. Y entonces, en el reinado de Zoser, su arquitecto y visir Imhotep quiso construir un edificio funerario para su faraón que fuese lo más parecido a aquellas pirámides que ya estaban construidas. Y lo construyó en forma pues de lo que conocían ellos, que eran mastabas. Entonces hizo 6 mastabas sobrepuestas una sobre otra, escalonadas, y de aquí nació la pirámide escalonada de Saqqara. Claro, no tenía nada que ver, aunque no tenemos que despreciar tampoco su tecnología, puesto que en la cámara funeraria, que no se encontró jamás un cadáver en ninguna pirámide, es curioso, pero en ninguna pirámide de todas las que hay en Egipto nunca se ha encontrado una momia. Las momias están en el Valle de los Reyes y demás, pero dentro de las pirámides no se ha encontrado nunca. Pero en esta concretamente de Zoser, en la parte donde está la cámara funeraria, hay unas losetas que son losetas vitrificadas de un color azul turquesa, como las que podríamos tener nosotros en la cocina de casa, estos azulejos, ¿no? Pero claro, todos sabemos que para hacer estos azulejos hay que construirlos con unas temperaturas muy, muy elevadas. Este gran constructor y arquitecto, Imhotep, sabía el modo de poder construir estos azulejos, vamos a decirlo así, ¿eh? Y es una tumba muy bonita. En las pirámides no se han encontrado momias, bien, pero sí sarcófagos, ¿no? Sí, sarcófagos. Precisamente en Zoser se encontró el sarcófago totalmente vacío, y en la de Pepi también se encontró un sarcófago, y en muchas otras, por ejemplo las pirámides después posteriores, que son las pirámides de los nubios, de los faraones negros, que ya son muy rudimentarias, también hay sarcófagos dentro, pero nunca se encontró una momia dentro del sarcófago. Los sarcófagos estaban en todos los casos vacíos, y no por expolio, porque, por decir algo, la pirámide de Zoser se encontró sellada, y la de Pepi también, pero el sarcófago no había sido vulnerado, pero sin embargo no había nada. En ninguna tampoco de las 3 pirámides casi fundamentales que conocemos todos, tanto en la cámara de la reina como en la cámara del rey, ¿se encontraron sarcófagos? No, nunca. No. Hay lo que es el receptáculo, que es lo que hay, por ejemplo, en la Gran Pirámide, en la cámara del rey. Hay un cubo también cortado con una precisión exquisita, que solamente se podría hacer en nuestros días con láser, porque es de granito, y el granito, como sabemos, es un material muy duro. Entonces las esquinas están tan sumamente perfectas, con un ángulo tan perfecto, que hoy día solo se podría hacer con un láser. Entonces, si ninguna de las 3 pirámides, por ejemplo, se ha encontrado ningún sarcófago, ¿cómo se entiende que siempre nos hayan explicado que las pirámides eran monumentos funerarios para albergar el cuerpo y el alma del faraón? Exacto. Esto es la egiptología ortodoxa. Todos los tratados dicen lo mismo, y nosotros estamos cansados de discutir el tema con compañeros egiptólogos, historiadores y demás. La pirámide nunca se utilizó como edificio funerario, porque tiene unas propiedades que ellos conocían muy bien, posiblemente aconsejados por estos seres. Tiene unas propiedades que equilibran todas las células y las moléculas de cualquier ser, vamos a decir, orgánico, tanto si es un ser humano como si es un vegetal. Cuando está en un punto concreto de la pirámide, como es en el caso de la Gran Pirámide, en la cámara del rey, allí hay un equilibrio que equilibra las células y hace que estas células no se destruyan, se secan, en una palabra, no se pudren. Esto hubo unos años que se hacían unos experimentos con unas pirámides que vendían
A escala, sí. Exacto. Sí, sí, Y la sí, gente sí. ponía un trozo de carne, un trozo de manzana y no se podría, se iba desecando, pero no se podría. Entonces, la teoría, ¿cuál puede ser? ¿Para qué aquellas grandes construcciones? Primera, hay la teoría de la alineación de las pirámides en relación al cinturón de Orión, que están perfectamente alineadas, exactamente igual. Y la más pequeña, que es la pirámide de Micerinos, es de color rojo, de granito rojo, al igual que la estrella más pequeña del cinturón de Orión. Esto es un tratado muy bueno que vale la pena leerlo, de nuestro amigo Robert Bouval. Pero aparte de esto, habían unos seres que cuando estaban enfermos o cuando estaban a punto de morir, los introducían en este sarcófago que hay de piedra dentro de la cámara del rey y ellos veían que salían recuperados. Ya no estaban enfermos por el equilibrio, por recuperar el equilibrio energético de las células y las moléculas de sus cuerpos. Entonces los faraones, que en aquel tiempo y siempre durante las dinastías habían sido catalogados como el dios en la tierra, ellos decían que para ellos querían también una pirámide para curarse de igual manera que hacían aquellos seres. Y entonces se empezaron a construir las pirámides, en total 103, y ahora tenemos 17 más catalogadas pero no descubiertas, para esto, o sea, para curarse, porque después los faraones se hicieron enterrar en lo que ya conocemos como las tumbas del Valle de los Reyes, que de igual manera faraones tan poderosos como Ramsés, si hubiese querido, se hubiese podido construir una pirámide sobradamente, o dos, ¿no? Hace unos meses, José de Alberto nos visitó en Luces en la Oscuridad el doctor en arquitectura Miquel Pérez Sánchez, que precisamente dedicó su tesis doctoral a investigar las medidas de la Gran Pirámide, por la que mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Pues bien, según el doctor Pérez, el descubrimiento de la forma y medidas originales de la Gran Pirámide y su reconstrucción y análisis ha revelado una arquitectura hecha de pura filigrana matemática y geométrica, astronómica y geodésica, que contenía unos conocimientos científicos insospechados, entre los que cabe destacar el uso del teorema de Pitágoras 2 milenios antes del sabio de Samos, una precisión en la definición del número pi con 6 decimales que se adelantó en 3 milenios, así como el conocimiento del número e y de las medidas de la Tierra, del Sol y de Sirio, que anticiparon en más de 4 milenios. Tú hablabas antes de cómo estaban recubiertas esas pirámides, e incluso él nos llegaba a decir que justo en una de las pirámides había una bola como si fuera de oro, muy brillante, ¿verdad? De un material entre plata y oro, que tenía pues un qué importante y su significado, ¿no? Pero volviendo a ese proyecto Isis, que la KGB estudió en esos años 50, encontrando ese extraterrestre momificado, ¿qué relación tendría esta supuesta momia con el mito de Osiris? Bueno, Osiris, fíjate que ellos, los egipcios, siempre son súper realistas en todos sus grabados, pinturas, etc. Entonces, Osiris, junto con el otro dios de la primera triada, son dos personajes de color diferente al ser humano. Osiris siempre se representa de color verde y Petach, que es la otra triada, que es de color gris. Entonces, si lo representaban de color verde, yo estoy seguro que era verde, o en sus tiempos fue verde, ¿no? Entonces, este ser, yo estoy convencido, este ser venía de Ra. Ra era el sol, ¿no? Ra envió precisamente a este Osiris, que fue el precursor de la raza y de la dinastía y la sabiduría de los egipcios. Hablas de triadas. ¿La primera triada sería Isis, Osiris y Horus? No, la primera triada que fue en la primera dinastía fue en Tebas y fue Petach, el dios Petach, la diosa Sekhmet y su hijo Neferterum. Entonces, esta triada duró, como tú muy bien has dicho, hasta la quinta dinastía. Cuarta, quinta estaba la triada memfita, que estaba en Memphis. Y después, a causa de vamos a decir, un cambio político y religioso, cuando se instauró la sede en Tebas, entonces la triada tebana fue la triada de Isis, Osiris y Horus. O sea, fue un cambio dentro de la misma religión. El por qué también es otro enigma, el por qué no lo sabemos, ¿eh? Porque claro, si ya tenían una triada que había sido la primigénita, digamos, no sabemos el por qué. A partir de aquella dinastía cambiaron y pusieron la triada de Isis, Osiris y Horus. Siguiendo
siguiendo con esta misteriosa teoría, y según la revista egipcia Ros El Yusuf, que tú bien conoces, ¿qué descubrió este egiptólogo francés Louis Caparat en el interior de la Gran Pirámide entonces? Hombre, Pedro, enhorabuena, estás muy documentado. Este es un gran enigma que mucha gente se ha tomado casi en broma, pero que no tiene nada de broma y que es muy cierto. Este señor, en el año más o menos 1987, descubrió una cámara pequeña, como una habitación, vamos a decir, dentro de la pirámide, y dentro de esta cámara descubrió otro féretro de igual tamaño que el anterior y también dentro de un sarcófago. Entonces, también estaba rodeado de una serie de instrumentos que aquí sí sabemos cómo eran estos instrumentos. Eran todos una especie de cristales, como si dijésemos nuestros cristales de cuarzo, pero que no era cuarzo, no tenía nada que ver con el cuarzo. Y este señor lo que hizo fue coger muestras, antes de decírselo a las autoridades egipcias, coger muestras de esta momia para estudiar su antigüedad y otras cosas. Y entre estas otras cosas le dio a un biólogo español muy conocido en aquella época, que se llamaba Francisco de Braga, para que estudiase precisamente, hiciese un análisis sanguíneo y un análisis de las células, de los componentes de la piel y de los huesos de esta momia. Y no sabemos el por qué esto llegó a oídos del gobierno egipcio en aquella época, y a este señor, antes de que cogiese el avión, lo arrestaron, lo llevaron a las dependencias de la policía egipcia, se lo requisaron todo, hasta sus objetos personales, y lo pusieron en un avión con lo que llevaba puesto y lo repatriaron a España con la condición de que no volviese nunca más a Egipto. Entonces, tanto la momia que descubrió Louis Caparat como estos, vamos a decir, cristales, por decirlo de alguna manera, todo esto está guardado y sellado, custodiado en centros vamos a decir, de los organismos secretos o de inteligencia de Egipto. Y esto no ha salido nunca más de allí. No se acaba de entender por qué tanta ocultación, pero si esto es la maravilla, es una forma de eliminar tanto enigma y tanto misterio. Si de verdad hemos sido visitados por extraterrestres o en esas dinastías, los supuestos extraterrestres han tenido contacto con Keops, por ejemplo, con su gran pirámide, etcétera, etcétera, y están ahí. Lo más interesante es darlos a mostrar y decir, bueno, no estamos solos en el universo. Hemos tenido visitas de extraterrestres y de otras civilizaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué miedo hay? No acabo de entenderlo, tanta ocultación. Las personas como tú y como yo y muchísimas otras que nos gusta el tema y estamos ansiosos para investigar y conocer, es lo que deseamos y lo que reconocemos que sería lo normal. Pero hay una serie de intereses a nivel mundial que no reconocerán nunca, no quieren reconocer. Vaya, tú lo sabes, el área 51 dicen que allí no hay nada. Pues de igual manera, en las pirámides, reconociendo de verdad que fueron construidas por seres muy superiores a nosotros, no lo van a reconocer nunca, porque aquí intervienen los estados, intervienen una serie de religiones que no quieren, porque claro, de alguna manera se tendría que reescribir la historia, ¿no? De todas maneras, la historia esta no va en contra de ningún principio religioso, es una cosa científica, pero hay unos intereses que no quieren. Precisamente en el año 2000, y yo estaba allí, cuando pasamos de 1999 al 2000, se tenía previsto poner el piramidón que le falta a la Gran Pirámide, o sea, la parte superior, la punta, ¿no? Esto estaba hecho y yo pude verlo, estaba en unos almacenes, un hangar grandioso. Construyeron esta punta que parece pequeña, pero tiene 7 metros de altura, o sea que es considerable. La construyeron con fibra de vidrio y la cubrieron con pan de oro. Esto estaba previsto ponerlo a las 0 horas del 0 milenio, o sea, el paso justo del 99 al 2000. Junto con esto se hizo una gran fiesta, hicieron una cena para miles de personas donde está en la planicie de la pirámide y todos estábamos esperando este momento culminante, con focos ya preparados para enfocar el momento de poner este piramidón, digamos, el piramidón encima de la pirámide. Bueno, pues tuvieron, y esto se publicó en aquellos momentos, después de ocurrir, que tuvieron por parte de Estados Unidos y por parte del Vaticano, tuvieron la petición expresa de que por favor esta punta no se pusiese encima de la Gran Pirámide.
se celebrase todo lo demás, pero este punto de poner el piramidón encima que lo suprimiesen. Y esto lo pidió seriamente el Estado del Vaticano y los Estados Unidos. Y nos quedamos con las ganas. Yo soy uno de ellos que estaba allí y esperando el momento y no se puso. A ver, imaginemos, ¿por qué el interés de que no se pusiese, vamos a decir, la piedra final, el vértice? ¿Por qué? Seguramente es porque saben algo que nosotros no sabemos, o que a lo mejor podría desarrollar otra vez el proceso que en el principio tenía esta construcción. Al estar coartada por arriba, no tiene el efecto que tenía en el principio. Todos estamos convencidos de que la pirámide es un acumulador, por decirlo de alguna manera, de la energía cósmica y la energía telúrica. Y estas dos, que son eternas, se concentran precisamente donde está la cámara del rey. Entonces, ¿qué podía pasar? No lo sabemos. Y yo supongo que nunca lo sabremos porque hay muchos intereses. Que ellos lo conocen, estoy convencido, pero que nosotros pues estamos un poco a ciegas, estamos haciendo hipótesis, pero de hecho no lo sabemos. La correlación de Orión es una conjetura formulada por los ingenieros Robert Bauval, dicen algunos, y Adrián Gilbert, sí, a mediados de los años 90, en su libro El misterio de Orión, ¿no? Sí, sí. Estos autores afirman que las pirámides de Giza representan la imagen del cinturón de Orión, basándose en los supuestos conocimientos de los autores de la astronomía egipcia aplicados al diseño y emplazamiento de las pirámides, considerando estas construcciones como enormes tumbas orientadas hacia las estrellas o dioses para facilitar, de acuerdo a la religión del antiguo Egipto, un mejor paso de los faraones a una vida después de la muerte. Solo los autodenominados investigadores heterodoxos han aceptado esta teoría. No obstante, ¿cuándo os pondréis de acuerdo, José de Alberto? Porque está claro que aquí hay algún tipo de interés que hace que lo que se aprende, lo que se investiga, las nuevas investigaciones, lo que sale ahí fuera de la ortodoxia conceptual, no interesa que salga, que se investigue, que se publique, ¿no? Tú estás también dentro de esa corriente de Robert Bauval y Adrián Gilbert, supongo, ¿no? Totalmente. Además que somos buenos amigos, hemos coincidido en varios congresos y estamos en la misma línea. Yo apoyo totalmente las teorías de Robert Bauval y Gilbert y Graham Hancock, porque tienen una base físicamente aplastante. ¿De dónde venía el número pi? ¿Cómo podían saber ellos qué era el número pi? ¿Qué era el número phi? Cosas imprescindibles para poder construir aquellos edificios con la perfección que lo hicieron, ¿no? Entonces, seguro que el conocimiento les vino de otra parte. Ya no vamos a decir de arriba, puede ser de abajo, me es igual, pero que ellos en aquella época no podían tener estos conocimientos ni tampoco los instrumentos de ingravidez para poder poner los bloques que pusieron con la perfección que los pusieron. La ciencia nos irá demostrando con el paso del tiempo quién tenía la razón, porque los cánones del momento lo marcarán así. Muchas gracias, José de Alberto, por estar con nosotros. Vuelve cuando tú quieras y un saludo fuerte a estos amigos tuyos, a Robert Bauval y Adrián Gilbert. Muchas gracias, serán dados y éxito por tu programa. Gracias, Pedro. Igualmente, gracias José de Alberto García. Insisto, si queréis más información de él, podéis encontrarlo en www.enigmasdeegipto.com.